Pues no están, seguramente no van a estar. Bueno, pues vamos a... Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida. Si me escuchan un poquito así como, como mal, tengo un poco de gripe. Este, y bueno, es de esa gripe que chilla mucho el ojo. No le hagan mucho caso. Voy a compartir la pantalla. Espero que se vayan conectando conforme vayamos avanzando en el tema. Ya deberían estar listos, pero bueno, pues así luego el internet no tiene palabra y a veces, bueno, pues se va, ¿no? Vamos a esperar que cargue, ya cargó y vamos a empezar. Eh, órale, ahí estamos. Eh, ahí está, José, aquí está. Ay, Dios mío. Ya se conectó, ya está, José. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Buenas Ahora, tardes. ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bien, bien, ¿y usted? Un poquito agripado, si me oye así medio gangoso, es la gripe nada más. Este, Y espero mi voz no se oiga, no se oiga, no se escuche muy gangosa. Voy a desactivar mi cámara porque realmente como que me cuesta trabajo ver a la cámara y concentrarme. Es de esas gripes como chillonas, no sé si alguna vez te ha pasado, que el ojo te llora y te llora y te llora y es muy molesto. De hecho, tanto En- te llora que hasta se te empieza a inflamar el ojo de tanto chillar. Pero bueno, aquí estoy, de repente me prendo la cámara por si necesitas algo, ¿sale? Pero aquí estoy. Gracias. Vamos a iniciar materia el día de hoy. Como ya sabemos, pues esta es una modalidad ejecutiva y tenemos que hacer todo pues con cierta premura por la cantidad de temas y por la cantidad de información que se debe manejar. Bueno, antes de empezar, quiero comentarte que a partir de mañana ya empiezo a revisar sus exámenes y bueno, sus resúmenes. Y ya entre mañana y el miércoles ya debe estar su calificación, se las mando al grupo y luego ya, si no hay una duda, se las comparto a la coordinación para que ellos ya suban su evaluación. Sí, profesor, de acuerdo, Ok. gracias. Y entonces vamos a iniciar nuestra materia de análisis microeconómico, ¿vale? Una materia muy importante debido a que eh, toda la actividad de negocios, toda la actividad comercial, toda la actividad, incluso la actividad laboral, tiene que ver con la economía. Y como vamos a ir viendo ahorita en esta introducción, pues vamos a establecer la importancia del análisis microeconómico basado en este tema, por supuesto, en lo que es la economía. Y por lo tanto, bueno, pues vamos a entrar en materia. Eh, Hoy más que nunca, bueno, con redes sociales y con toda la información que hoy tenemos, híjole, ya se fue, es extremadamente fácil, este poder identificar cómo se mueve la economía porque es muy palpable, ¿no? Y vamos a tener muchos ejemplos al respecto. Entonces, así se llama la materia, análisis microeconómico, y nuestro primer tema se va a llamar la introducción a las ciencias económicas, particularmente, pues, a la economía. Y entonces, en ese sentido, esto es parte del tema uno. Y ojo, aquí vamos a ver dos puntos del tema número 2. ¿Sale? Porque bueno, el tema número 2 es muy pequeñito y solamente decidí, por cuestiones personales y por que creo que así queda un poquito mejor, extraer dos subtemas para que se complemente este tema número uno y de alguna otra manera, bueno, pues podamos avanzar. ¿Sale? Y el primer subtema que nosotros vamos a evaluar es lo que es la economía como una ciencia social. Cuando hablamos de que es una ciencia es porque ésta utiliza el método científico para demostrar una hipótesis, ¿sale? Y cuando hablamos del método científico, hablamos de la observación, la hipótesis, la experimentación, las conclusiones y finalmente un resultado que nos dé la respuesta A. Y cuando hablamos de las ciencias sociales, hablamos de todos aquellos elementos que van a estudiar
el comportamiento del individuo, el comportamiento de la familia, el comportamiento de la sociedad y el comportamiento de un país, ¿no? Aunque todos somos humanos, dependiendo de nuestra región, tenemos comportamientos, actitudes y pensamientos diferentes, ¿no? Algunos muy similares, otros pues alejados unos de otros, pero pues las ciencias sociales los tratan de explicar. Por lo tanto, cuando hablamos de las ciencias sociales, hablamos del estudio de los individuos en un grupo humano basados en elementos económicos, ¿no? Y entonces, en ese sentido, lo primero que tenemos que definir es el concepto de economía y decimos, ojo aquí con la definición, ¿eh? Porque de aquí se desprende todo el demás conocimiento. La economía es una ciencia social que estudia cómo las personas, las empresas y los gobiernos toman decisiones económicas. Nosotros lo podemos leer de la siguiente manera también. La economía es una ciencia social que estudia los gobiernos, las empresas y las personas para tomar decisiones económicas. Podemos utilizar los dos elementos y no hay ningún problema porque en realidad todos se están vinculando, todos se vinculan y todos de alguna otra manera se relacionan. Y en ese sentido, la definición de economía se basa en el análisis de los datos de la realidad para explicar y predecir el comportamiento humano. ¿Sale? Y en ese sentido, los gobiernos y las empresas hoy en día, hoy más que nunca, ¿no? Porque es muy fácil de hacer o muy palpable de ver, eh, revisa nuestros datos, ¿no? Hoy cualquier persona que tiene acceso a Internet es sujeta de estudio. Hoy cualquier persona que tiene un dispositivo inteligente, llámese una televisión, llámese una bocina, llámese un celular, llámese una computadora, bueno, hasta los refrigeradores hoy en día son inteligentes, este, son sujetos de análisis y por lo tanto, pues las empresas y los gobiernos los estudian pues para entenderlos cada vez mejor. Y en ese sentido, una vez que tenemos la definición, nosotros tendríamos que establecer lo que estudia la economía. Y en ese sentido, la economía va a estudiar, primero que nada, va a estudiar cómo se administran los recursos escasos de una área geográfica o de un país. En términos generales, si nosotros hablamos de recursos, para los seres humanos, que somos una especie que es muy demandante de recursos, no hay recurso humano que alcance, ¿no? Y en ese sentido, hablaremos, por ejemplo, del agua, ¿no? En México, desde hace 2 o 3 años, tenemos problemas de agua. Hay una escasez de ese recurso. Eh, pero, por ejemplo, no tenemos escasez de alimentos en términos generales, ¿no? En términos generales. Pero sí tenemos escasez, por ejemplo, de servicios, porque no hay los suficientes recursos. Y entonces ahí la economía siempre va a estar carente de recursos. Hay naciones que son muy ricas, pero tienen poco desarrollo industrial y por lo tanto son pobres, ¿no? Y por ejemplo, hablamos de África. África es un continente que es extremadamente rico en recursos, pero que desafortunadamente esos recursos no son para el consumo interno y por lo tanto vemos a países enteros que están en una situación difícil, no de ahora, ¿no? Desde hace 30 o más años o 40 años que están en situaciones realmente muy complicadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí porque pueden ser territorios ricos, pero economías pobres, que eso es lo que se tiene que estudiar. En segundo lugar, la economía va a estudiar cómo se producen los productos, los servicios, cómo se distribuyen los productos y los servicios, cómo se consumen, ¿no? Si yo voy al estado de, no sé, de Oaxaca y quiero vender chamarras para polares para -10 grados, pues evidentemente, o a Yucatán, que es más caliente, evidentemente no se van a vender, ¿no?
Pero si llego a Tijuana, ¿no? A toda la zona fronteriza con el vecino del norte, seguramente habrá una demanda un poquito mayor del producto. Y entonces aquí tenemos que entender que cada zona tiene ciertas características sobre de las cuales las empresas y los gobiernos tendrán que producir, distribuir recursos o productos o servicios y que el consumidor al mismo tiempo los va a consumir, ¿no? Y en tercer lugar, cómo se relacionan las personas, las empresas y los gobiernos en en una dependencia, ¿no? Yo como persona, para poder existir, yo necesito trabajar. Y el empresario, para poder poner su empresa, necesita un trabajador. Y el gobierno necesita del empresario y del trabajador para poder administrar los recursos. Y entonces hay una dependencia en estos tres bloques que estudia la economía. La realidad es que en México, que es un país muy rico, siempre o desde hace mucho tiempo eh, se le ha dado prioridad, por ejemplo, el gobierno le ha dado prioridad a los empresarios y no a las personas. Y en ese sentido, pues los empresarios en México les ha ido muy bien a la mayoría, pero a las personas no siempre les ha ido bien, ¿no? Y esto es debido a que, bueno, pues son decisiones de gobierno y estas decisiones de gobierno pues terminan por afectar a los individuos, ¿no? Hay otros países donde hay un equilibrio entre los empresarios, el gobierno y las personas y la calidad de vida tiende a ser un poco mejor, aunque no se puede confiar 100% en los gobernantes, porque los gobernantes están sujetos a múltiples situaciones, a múltiples pensamientos donde a veces pues no impera el bienestar del pueblo, sino impera o se toma como referencia el bienestar del político, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, eh, en muchos países se da, ¿no? Y en ese sentido, nosotros nos tendríamos que hacer la pregunta de por qué es importante la economía. Y en primer lugar, nosotros decimos que sin economía no existe sociedad. Y sin sociedad no existe gobierno. Y después de ahí, todo lo que tú me digas, ¿no? La economía es tan importante en términos de la estructura de las regiones, de los países y del mundo, que sin ella no existimos en el plano social. En tercer lugar, sin ella las personas no sabrían cómo administrar sus ingresos y sus gastos, porque ella crea todas las herramientas que conocemos para generar pues el aprovechamiento o la administración de los recursos. En tercer lugar, no podría satisfacer las necesidades de forma eficaz porque no habría quien estudia, quien podría estudiar lo que son las necesidades de los grupos sociales, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos a Monterrey y hay una escasez de agua, pero no hay escasez de trabajo. Pero nos vamos al lado de Tabasco, Yucatán, Campeche, no hay escasez de agua, pero sí hay escasez de trabajo. Y entonces, en naciones tan grandes como la nuestra, pues es necesario, es importante que nosotros entendamos en qué es rico y en qué es pobre la región para que nosotros podamos crear un equilibrio y podamos llevarle los recursos, los productos o los servicios que se requieren para que las poblaciones sientan que pues, están dentro de la normalidad de cualquier otra región. En cuarto lugar, su objetivo último de la economía es mejorar, y eso es lo más importante, es mejorar las condiciones de vida de las personas y de la sociedad. En México, bueno, pues si bien en los últimos 30 años no hemos tenido un bajón en la calidad de vida, lo cierto es que no tenemos una calidad de vida de acuerdo a la riqueza en términos de recursos que nosotros tenemos, ¿no? Y entonces, pues siempre los políticos, el gobierno, se ha quedado corto respecto de lo que en términos generales la economía le aporta a México, ¿no? Siempre, 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 y eso pues es una pena y es una lástima, ¿no? Y luego pasaríamos a nuestro segundo subtema, que sería cuál es el campo y metodología de la economía. Cuando nos referimos al campo, es el lugar de acción, es el lugar donde
la economía se ve visible y afortunadamente en ese sentido, la economía estudia a la sociedad, utilizan sus recursos para producir y distribuir bienes y servicios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros salimos a la calle y vemos una persona vendiendo, no sé, un taco, un puesto de tacos, nosotros en ese momento estamos viendo un, un elemento económico, un acto económico, ¿no? Cuando nosotros vemos que una persona se sube a un taxi o a un Didi o a un Uber, estamos viendo un acto económico, ¿no? Cuando nosotros vemos a la señora que va al tianguis y compra su comida para toda la semana, estamos viendo un acto económico. Por lo tanto, el campo de estudio de la economía se da prácticamente en todas las operaciones que nosotros hacemos. Eh, Sí podemos decir, y eso está muy claro, que en términos generales y comparado con otras regiones del mundo, en términos generales podríamos decir que nosotros estamos bien a secas, ¿no? Tú puedes ir un sábado a cualquier centro comercial y vas a ver lleno. Tú vas de repente al cine, a una función relativamente interesante, el cine está lleno. Tú vas a hacer tus compras de la semana de comida al tianguis y el tianguis de por tu casa regularmente está lleno, ¿no? No tenemos carencia de recursos, no tenemos limitante de la cantidad de cosas que podemos comprar. El problema en México radica en la cantidad de ingreso que las personas tienen para poder comprar el número de productos que desean. Ahí es donde está el problema, ¿no? Bueno, uno de los problemas, ¿no? Porque tenemos muchos otros problemas, aunque sí debemos decirlo se ha mejorado en términos generales, de a poquito, porque nosotros quisiéramos que estos pasos fueran mucho más adelantados, pero no lo son. Pero sí se ha mejorado mucho en términos de lo que se hacía en, no sé, de hace 4 o 5 sexenios a lo que se está haciendo ahora, ¿no? Eh, y bueno, también es difícil analizarlo porque pues, uno no está ahí adentro, pero lo poquito que uno puede percibir es que en términos económicos exclusivamente, las cosas se están haciendo correctamente, por lo menos como dice la teoría. Y en ese sentido, el campo de acción de la economía se traduce en analizar la producción, distribución y consumo de bienes y servicios y qué tan felices nos sentimos cuando compramos esos productos o servicios, ¿no? O qué tan satisfechos nos sentimos. Y de ahí pues damos por sentado muchas cosas, ¿no? Se me acabó el shampoo y entonces voy a la farmacia, voy a la ahorrera de mi casa, voy al 3B a 2 calles adelante, voy al Walmart, ¿no? Voy a Chedraui, voy a cualquier centro comercial, voy a mi tianguis de confianza y entonces ahí yo puedo adquirir mi producto. En México tenemos una distribución muy amplia de productos y servicios, ¿no? Ahí no tenemos carencia. El producto siempre existe. El problema es que a veces no tenemos para poderlo adquirir. ¿Sale? En segundo lugar, la economía examina las acciones económicas que afectan el bienestar de las personas, ¿no? En México, a diferencia de otras regiones, nosotros siempre nos han educado a que el bienestar está en el empleo y que mientras más trabajes, más cerca estás de lograr el éxito. Entonces, en ese sentido, en México, uno de los reclamos que siempre hacemos como ciudadanía es que no hay el suficiente empleo que nosotros quisiéramos. Es que el empleo que existe no es lo suficientemente bien pagado como nosotros quisiéramos. Y eso sí detona otro tipo de acciones que se dan en la economía mexicana, ¿no? Como la falta de oportunidades, como que la gente prefiera poner su negocio por su cuenta, aunque eso pues tiene ciertas implicaciones, ¿no? Este, como que la gente no le gusta trabajar en las empresas, ¿no? Y no porque no quiera, sino porque no le dan el suficiente recurso que necesita para generar su bienestar. Entonces, los gobiernos deben de entender y de visualizar qué elementos afectan el bienestar de las personas, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México.
Si no me equivoco y si no recuerdo mal, la Ciudad de México tiene por lo menos 7 años que no aumenta el costo del metro. Y eso es una maravilla desde el punto de vista de lo que necesitan las personas, ¿no? Ya estar con un aumento de 1 o 2 pesos para algunas personas sería algo que realmente es muy complicado y es muy fuerte, ¿no? En tercer lugar, investiga cómo se asignan los bienes para satisfacer las necesidades de la sociedad. Sí, la economía lo que trata es de que todos tengamos de todo y bueno, afortunadamente, hoy en día, que eso en los ochentas, en los noventas no se tenía, pero hoy afortunadamente tenemos la posibilidad de tener todo de todo. ¿No? ¿A qué me refiero? Todos tenemos derecho a un celular, todos. Y en ese sentido, la industria, los empresarios dijeron, ok, la gente no puede tener un celular de 35,000 pesos, que este no lo es, ¿eh? Hay que aclarar, ¿no? Pero sí podemos tener un celular desde 3,000 pesos. Y entonces los empresarios amplían el abanico de precios para que todos tengamos el producto. Todos tenemos derecho a calzado. Sí, todos tenemos derecho a calzado. Pero habrá calzados que sean de 3,000, 4,000, 5,000 pesos, que sean para una minoría, pero también tenemos calzado que puede ir desde los 300, 350, 450, 650 y hasta el precio que tú me digas. Hay una variedad. Yo quiero comprarme un helado. Sí, hay helados de 90 pesos, ¿no? Pero también hay helados en nuestro tianguis de confianza de 10 pesitos. Hay hoy en este México, hay ese abanico de posibilidades de poder comprar un producto, aunque este producto no sea a lo mejor el más caro o el más sabroso o el más funcional, pero sí podemos comprar prácticamente todos los productos, ¿no? ¿Quieres una televisión? Pues habrá televisiones bueno, desde 100,000 pesos, ¿no? De 90 pulgadas, pero también puedes conseguir una televisión por 2,500 pesos. Y aquí ya dependerá, pues, de las posibilidades que el individuo tiene, ¿no? En cuarto lugar, bueno, pues analizamos el comportamiento humano frente a la escasez, que en ese sentido el mexicano, bueno, pues siempre ha estado o durante 80 años estuvo acostumbrado a la escasez y eso pues no le espanta y no le preocupa, pero sí le ocupa, ¿no? El mexicano tiene esa posibilidad y esa capacidad de enfrentar la escasez y, por ejemplo, sobre todo las amas de casa, con mucha inteligencia. ¿No? Con este camino de no tengo yo para darles carne, bueno, vamos a ser creativos y vamos a engañar a los niños con algo que parezca carne, ¿no? O sea, en ese sentido, al mexicano, que es una de las grandes ventajas que tiene el mexicano, ese elemento no le espanta, ¿no? Pero no debería de ser lo ideal. Lo ideal debería ser que no hubiera tanta escasez en algunos extractos, ¿no? Y en el último lugar, examine el comportamiento de los consumidores respecto a los productos. Y volvemos a lo mismo. Yo quiero comprarme unos tenis Jordan, pero no tengo 5,000 pesos, ¿no? O sea, no los tengo. Y igual y aunque los tuviera, no me los voy a comprar porque es demasiado dinero. Pero, aunque esto no esté bien, pero sí esté solapado por el gobierno, el individuo puede comprarse una copia de esos tenis por una fracción del precio, desde los 350 pesos hasta los 1,500 pesos, ¿no? Ya él entenderá cuál es su factor económico y en ese sentido, bueno, pues lo importante es que ese factor le permite sentirse parte de y le permite sentirse dentro de la moda, dentro de la tendencia y dentro de un grupo social, lo que a la larga a los gobiernos les facilita el comportamiento de este individuo porque se va a sentir contento, se va a sentir tranquilo y no va a buscar hacer problemas, ¿no? Eso desde el punto de vista económico, positivo, porque desde el punto de vista económico, pues sí hay elementos que son realmente negativos, pero que los políticos
pues ponen en la balanza y decís, no, y dicen, bueno, lo que nosotros queremos es mejor que la gente esté tranquila, que la gente esté en paz eh, y solapamos, pues la piratería, ¿no? Este, también esto producido porque en México somos un montón. Al ser 130 millones de habitantes, pues esto te permite que pues todos estén dentro de la posibilidad de comprar objetos, ¿no? Y eso es de las grandes ventajas del aumento de la población. En el tercer subtema vamos a ver el alcance de la economía. Y el alcance de la economía, pues se divide en dos grandes ramas. Esto es cómo la vamos a estudiar. Y dentro de los elementos que nosotros podemos estudiar la economía, vamos a tener dos. Desde el punto de vista microeconómico, que ya dijimos que va a estudiar al individuo, y desde el punto de vista macroeconómico, que va a estudiar una región, sobre todo un país a nivel que global, ¿no? En México, evidentemente, sí estudiamos la economía desde el nivel macro y luego del nivel micro. O en su defecto, al revés, estudiamos primero al individuo y luego cómo el individuo, a través de sus necesidades, sus interacciones y sus preferencias, cómo afecta el ambiente global, ¿no? Y los gobiernos y los estados están muy pendientes para tomar decisiones respecto de qué le podemos ofrecer al individuo a través de la industria para que se sienta cada vez más satisfecho. Y por ejemplo, la semana pasada salió el índice de felicidad mundial y el pueblo mexicano se considera a través de diferentes encuestas y estudios que está dentro de los 10 países más felices por parte de las personas, ¿no? Eso dice el estudio y en términos generales, pues si tú lo sales y lo ves, pues, la gente de bien, pues se siente tranquila, hace sus compras, sigue su vida, tiene sus dificultades, pero ella avanza, ¿no? Y sí podríamos decir que en ese sentido, bueno, pues cumple. En ese sentido, como decíamos, la microeconomía se enfoca en el comportamiento de agentes individuales como consumidores, empresas y cómo interactúan en diferentes mercados, ¿no? Yo como individuo, ¿qué compro? ¿Cuándo lo compro? ¿Por qué lo compro? ¿Y para qué me sirve? Y esos datos son muy importantes porque eso hace girar la economía desde un plano muy pequeñito, pero que a la larga y con la suma de individuos se hace mucho más potente. Y luego, como decíamos, la segunda rama, que es la macroeconomía, que analiza la economía en conjunto, incluyendo temas como el crecimiento económico, que en México se mide prácticamente trimestralmente, la inflación, que se mide también trimestralmente, el desempleo, que, por ejemplo, en México, por cifras de INEGI, ha bajado bastante. No sabríamos, o sea, no lo podemos asegurar porque no podemos ver todo el espectro mexicano, pero los datos nos dicen eso, que el desempleo ha bajado. No lo sabemos, pero por lo menos son datos que son independientes. Y las políticas económicas, ¿no? Que por ejemplo en México las políticas económicas se han trasladado en pues un eslogan de campaña que dice que por el bien de los mexicanos, primero los que menos tienen, ¿no? Y es una forma de política económica. Podemos estar de acuerdo o no, pero finalmente es el destino que sigue la economía en este país. Y ya como parte del tema número dos, hablaremos de los enfoques financieros de la economía. ¿Por qué es importante el enfoque financiero de la economía? Porque vamos a establecer que en la microeconomía necesitamos empleo, pero para tener empleo necesitamos empresas. Si no tenemos empresas, no tenemos productos. Y si no tenemos productos, no tenemos consumo. Y entonces todo se vuelve ¿qué? Dependiente. El empleo es importante porque produce los productos, el empleo es importante porque genera ingresos y el empleo es importante porque genera salarios. Y entonces, desde ese punto de vista,
la economía se centra de las empresas en una gestión de recursos monetarios, de inversiones y de los intermediarios financieros, que los intermediarios financieros en este caso serán cualquier fuente de financiamiento externa a las empresas, como por ejemplo los bancos, ¿no? Los bancos por excelencia son intermediarios financieros, donde tú llegas y te dicen, deme una tarjeta de crédito, ¿no? Y el banco te dice, a ver, déjale hago un estudio y órale, 150,000 pesos de crédito. Sobre todo en este caso porque es empresarial. Y con esto, el empresario puede empezar a producir economía. ¿Qué es producir economía? Producir productos, producir empleo y producir ganancias. Esto es bien importante porque si no producimos cualquiera de esos tres elementos, la economía se detiene, que es uno de los grandes problemas que los economistas plantean con el ingreso de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial le va a quitar trabajo a ciertos sectores. ¿Qué vamos a hacer con esa gente que debería de estar trabajando y que no lo está? Y es un debate. Entonces, otro debate del trabajo. ¿Por qué no nos dejan trabajar en línea? Porque las empresas y la economía está construida para que tú te traslades a los trabajos. Esos elementos son bien importantes y son de análisis financiero. Y por lo tanto, el objetivo del enfoque financiero es maximizar el valor de la empresa, mejorar la rentabilidad de la empresa, el equilibrio, la liquidez, identificar problemas que la empresa pueda tener en el futuro. Y una vez que identificamos estas variables financieras por parte de las empresas, nosotros tenemos que crear soluciones para mejorar la situación de cada una de las empresas o de cada uno de los negocios en los que yo esté inmiscuido como empresario. Por eso es importante la economía, porque la economía te va a decir, ¿sabes qué? Que puedes invertir en este elemento que te va a dejar un rendimiento mayor y esto lo podrías dejar a un lado porque no necesariamente te va a dar un beneficio mayor a otro negocio. Otro elemento fundamental de la economía y de los empresarios es el análisis financiero, que calcula indicadores financieros como volvemos a lo mismo, a la liquidez, la solvencia y la eficiencia operativa, el endeudamiento, el rendimiento y la rentabilidad. Estos son conceptos que nosotros vamos a estar identificando a través de toda la carrera porque son necesarios para evaluar que también lo está haciendo la empresa en términos financieros, que a final de cuentas los términos financieros hablan del dinero. También habla de la interpretación de datos contables que la empresa genera, que pueden incluir los estados financieros, las proyecciones financieras y los flujos de efectivo a través de diferentes periodos, ¿no? Y todo esto nosotros en las empresas lo hacemos para asegurar la producción de bienes y servicios que se van a consumir de manera directa y que le van a retraer a la empresa pues el dinero que él ha invertido, ¿no? Y en ese sentido, en las empresas, en todas las empresas habrá modelos financieros donde pues son versiones que nos arrojan qué tan bien está la empresa, qué tan mal está la empresa y que, bueno, se han probado a través de estudios matemáticos, estudios financieros y que son elementos que están probados, como en este caso hablaríamos de modelos financieros, lo que son las razones financieras. Y las razones financieras son un compendio de fórmulas muy básicas que nos dicen cuánto nos podemos endeudar, cuánto podemos rentar, si es que podemos pedir préstamos o si es que no podemos pedir. Y dentro de ese sistema financiero que están las empresas, decimos que para poder entrar dentro del sistema financiero, nosotros debemos contar con instituciones, medios y mercados en los que se organicen las actividades financieras como el ahorro y el crédito. Y en ese sentido, en México no tenemos problemas desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque tenemos bancos físicos. BBV, Banamex, Scotiabank, Santander,
el que compró ahorita los derechos para el Estadio Azteca, que no recuerda su nombre, y tenemos bancos virtuales que no tienen oficinas físicas, pero que sí te atienden de manera digital. Y eso habla de un sistema financiero realmente poderoso y donde el mexicano puede gastar sin ningún problema y puede endeudarse sin casi ningún problema, ¿no? Aunque evidentemente tener un crédito siempre tiene una complejidad, ¿no? Sobre todo si no sabemos manejarlo o si nos dejamos llevar por, pues, toda la publicidad para comprar todo lo que queramos. Por lo tanto, el análisis económico y financiero combina la visión de las diferentes áreas de la empresa con una visión a futuro de la misma. Y pues ya para terminar, hablaríamos de los principios que maximizan la utilidad. Y dentro de los principios que maximizan la utilidad, nosotros vamos a encontrar que para obtener mayor utilidad em, dentro de las empresas, el consumidor debe asignar su ingreso monetario de manera que el último peso gastado en cada bien o servicio produzca la misma cantidad de utilidad marginal. En segundo lugar, que el consumidor compare un artículo que produzca la mayor rentabilidad marginal con el menor gasto y que los consumidores equilibren sus preferencias y las limitaciones presupuestarias para alcanzar la combinación óptima de bienes y servicios, ¿no? Y esos son algunos principios que nosotros tenemos. También estaría lo que es la maximización del beneficio, que no debe enfocarse únicamente en el corto plazo. Y bueno, estos principios son importantes porque nos ayudan a entender cómo se deben manejar los empresarios al momento de invertir. Y eso sería todo por mi parte. Me quedan 2 segundos antes de que se corte. Que tengas un excelente domingo y nos vemos con tu calificación entre lunes y martes. Por tu atención, muchas gracias y que tengas un excelente domingo. ¿Dudas, José? Gracias, gracias, profesor. Bueno, bonito domingo.